Ok, clase número 5, fecha 3 de octubre del 2020, clase recuperatoria. Bien, vamos a pasar a un concepto nuevo que vamos a ver el día de hoy, que es el concepto de conductancia. Para analizar el concepto de conductancia debemos ver el concepto de impedancia, Z, obviamente en forma fasorial, y admitancia, Y, mayúscula, en corriente alterna, ¿sí? El concepto de conductancia no solo engloba lo que es corriente continua, sino también lo que es la corriente alterna, ¿sí? Ustedes sabrán que la impedancia es igual al componente resistivo más el componente reactivo, obviamente en forma compleja. La admitancia, por definición, es el inverso de la impedancia, ¿sí? Y aquí está, el inverso de la impedancia es 1 sobre R más JX, ¿no ve? Como sabrán, no me gusta, no debo tener denominador con número complejo, así que vamos a proceder a multiplicar por el conjugado. Eso es un concepto que hemos visto en variable compleja, ¿no ve? A lo que se resume, lo que quiero que ustedes vean la fórmula reducida de la admitancia, ¿sí? Es esta fórmula. El concepto, perdón, la parte real de la admitancia y la parte imaginaria de la admitancia. A la parte real se le llama conductancia, se la denomina con la letra G mayúscula, ¿sí? Y la parte imaginaria es B mayúscula, conocida como susceptancia. Bien, a lo que me interesa. La conductancia, susceptancia y la admitancia se miden en siemens, ¿ya? Esta unidad es S mayúscula, ¿sí? Como estamos hablando en corriente continua en esta primera parte de la materia, vale decir un circuito netamente resistivo, X tiende a cero, ¿sí? Lo que quiere decir que la conductancia en corriente continua solamente va a ser R sobre R cuadrado más cero, básicamente 1 sobre R, ¿no ve? Y acá abajo podemos tener la expresión para la conductancia en corriente continua. Un vistazo un poco teórico y un poco global de lo que es corriente continua y corriente alterna para el concepto de conductancia, ¿sí? Bien. Al igual que las resistencias, las conductancias tienen equivalentes serie y paralelo. Es al revés, si se dan cuenta, comparando con lo que es la resistencia en serie. La conductancia en serie proporciona un equivalente, si fueran n conductancias G, el equivalente será la suma de los recíprocos a la menos 1. Si recordamos esto haciendo una analogía con la resistencia equivalente para circuitos en paralelo, ¿no ve? En paralelo. Y lo mismo, si solamente, si solamente fueran dos conductancias en serie, el equivalente sería el producto de ambas dividido entre la suma de ambas, al igual que la resistencia Sí, equivalente en paralelo si fueran dos resistencias, ¿no ve? Perdón, ¿cuál es tu consulta? ¿Alguien ha levantado la mano, creo? Ok, bien. La conductancia en paralelo también tiene su equivalente. Sean G1, G2, Gn conductancias en paralelo entre los puntos A y B, obtengo una conductancia equivalente que es igual a la sumatoria de las conductancias individuales, ¿sí? G1 más G2 más G3 más G4 más Gn. Básicamente es similar, es su opuesto al concepto de resistencias en serie, ¿no ven? ¿Recuerdan? Resistencias en serie, sabemos que su equivalente es la sumatoria de las resistencias, la suma algebraica, ¿no? En resumen, la conductancia en serie se la obtiene por la formulita que estoy señalando acá, el inverso de lo que es la resistencia en paralelo, y la conductancia en paralelo ahora es equivalente a decir lo que es la resistencia en serie, la sumatoria algebraica de las resistencias. Estas dos formulitas vamos a aplicar el día de hoy, la conductancia equivalente en serie y la conductancia equivalente en paralelo. Obviamente estoy haciendo esto para hacer una introducción a lo que es el tema de divisor de corriente y divisor de tensión, ¿sí? Vamos con un ejemplo rápido. Problema número 12 de la práctica, no de la práctica.
de las clases que estamos llevando hasta el día de hoy, hallar la conductancia equivalente por dos análisis diferentes, ¿sí? El primer análisis que voy a realizar es el análisis por resistencia, ¿sí? El programa me pide la conductancia equivalente entre estos dos puntos. Estamos familiarizados con eso porque anteriormente hemos hallado las resistencias equivalentes entre dos puntos, ¿no? Ahora va a ser conductancia. Inciso A, análisis por resistencia. Bueno, hallamos la resistencia equivalente en estos dos puntos A y B de forma convencional, ya lo hemos hecho anteriormente. Si se dan cuenta, la resistencia de 2 y la de 1 ohmio están en paralelo, ¿vale? Porque comparten los puntos A y el punto C. Redibujando el circuito, acá tengo un problemita, por un momento. ¿Qué pasa acá? Bueno, ha habido un error en las diapositivas de acá. A ver cómo puedo corregir esto. Bien, a ver un momentito, por favor. Acá está. Bien. Lo que voy a hacer por el análisis de resistencias es hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. De tal manera que, una vez hallada la resistencia entre los puntos A y B, puedo obtener la conductancia equivalente entre los puntos A y B, sabiendo que la conductancia en esos dos puntos es el inverso de la resistencia, ¿sí? Ok. Acá está. Las resistencias de 2 y 1 ohmio están en paralelo, ¿sí? Su equivalente es el producto de ambas, 2 por 1, dividido entre la suma de ambas, 2 más 1. El equivalente es 0.667. Este equivalente que estoy señalando en este momento, de 0.667, va a estar en serie con la resistencia de 2 ohmios, ¿sí? Acá está. Y su equivalente va a ser la suma de ambas. La resistencia equivalente va a ser 2.667. Y por último, la resistencia equivalente a B va a ser este último equivalente que he obtenido en paralelo con la resistencia de 1 ohm, ¿sí? Y su equivalente es 0.7273 ohmios. El concepto de conductancia en corriente continua es el inverso de la resistencia. Por lo tanto, 1 sobre 0.7273 es 1.375 Siemens. Inciso B, análisis por conductancia. Paso 1, convertimos las resistencias en conductancias. ¿Qué quiere decir eso? Lo que era resistencia, ahora lo convierto a conductancia. ¿Cómo convierto esto? 2 ohmios en conductancia va a ser 1 sobre 2 unidad de Siemens. Vale decir 0.5 Siemens. Acá lo mismo, 0.5 Siemens. Acá el inverso de 1 sobre 1, 1 Siemens. Redibujando el circuito por conductancia, tengo este equivalente, ¿sí? 0.5 Siemens, 0.5 Siemens, 1 Siemens, 1 Siemens. Y aplicamos el mismo concepto que hemos aprendido, ¿no? Con las formulitas, conductancias en serie, la suma de los recíprocos elevada a la menos 1. Conductancias en paralelo, la sumatoria algebraica. Acá está, el mismo concepto de hace un momento, 0.5 Siemens y 1 Siemens están en paralelo. ¿Ve? Su equivalente va a ser la suma de ambos, 0.5 más 1, 1.5 Siemens. Acá está dibujado, ¿sí? Posteriormente digo, la conductancia de 1.5 Siemens y la de 0.5 Siemens están en serie. El equivalente va a ser la suma de los recíprocos elevado a la menos 1 o la fórmula reducida para dos conductancias, el producto de ambas dividido entre la suma de ambas. Vale decir, 1.5 por 0.5 dividido entre la suma de ambas. Me da 0.375 Siemens. Vamos a redibujar. Este valor de 0.375 es una resistencia acá, ¿sí? Una resistencia, perdón, una conductancia de 0.375 Siemens. Esta conductancia de acá, de 0.375 Siemens, está en paralelo con la de 1 Siemens, a ver, por el concepto de conductancias en paralelo, el equivalente es la suma algebraica. 0.375 más 1 igual a 1.375 Siemens. Básicamente el mismo resultado que hemos obtenido por el análisis de resistencia, ¿sí? Ese es el concepto de conductancia.
Básicamente lo que quiero que se entienda son la aplicación de las fórmulas de conductancias en paralelo y conductancias en serie. No sé si tienen alguna pregunta del tema de conductancia. ¿Todo claro entonces? Sí, Oxy, todo claro. Bien, todo claro. Vamos al concepto de divisor de tensión y divisor de corriente. Divisor de voltaje, o también llamado divisor de tensión, según la bibliografía que ustedes manejen, nos dice, es un concepto que nos permite determinar la caída de voltaje en un elemento específico del circuito, básicamente un circuito serio, ¿sí? Sin tener necesidad de resolver todo el circuito. Básicamente, la fórmula general del divisor de tensión o divisor de voltaje es esta, ¿sí? El valor de la tensión en un elemento resistivo es igual al valor de la fuente de voltaje V, este valor de la fuente, por el elemento resistivo que estoy analizando, dividido entre la sumatoria de resistencias en serie. Un ejemplo práctico sencillo, por ejemplo, hallar la caída de tensión B2. ¿Dónde está B2? Acá está B2, involucrado a la resistencia R2. La formulita, B sub M acaba a ser B sub 2, igual al valor de la fuente de voltaje V, por RM implica la resistencia que estoy analizando. B2 analiza a R2, por lo tanto R2 en el numerador, dividido entre la sumatoria de resistencias en serie. La sumatoria de resistencias en serie va a ser R1 más R2 más R3. Acá está en el denominador. Concepto de divisor de corriente o divisor de intensidad, según la bibliografía. Nos permite determinar la corriente que circula por un elemento específico de un circuito o por una resistencia de un conjunto de resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? La formulita. I sub m es igual al valor de la fuente de corriente, es este valor, multiplicado por la conductancia de análisis dividido entre la sumatoria de conductancias en paralelo. Un ejemplo sencillo, hallar la corriente I2. Básicamente I2 está trabajando con la conductancia 2. Me voy a la formulita. I sub M, M es 2, I sub 2. Igual a I es el valor de la fuente de corriente, por la conductancia de análisis. I2 circula por G2. G2 en el numerador. Dividido entre la sumatoria de conductancias, en paralelo. G1, G2 más G3. Y básicamente esas dos formulitas son el concepto de divisor de tensión y divisor de corriente, ¿sí? En resumen, el divisor de voltaje trabaja con fuente de voltaje y con elementos en serie. El divisor de corriente trabaja con fuentes de corriente y elementos resistivos en paralelo, ¿sí? Auxi, ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? entonces no trabajas para divisor de voltaje, no trabaja en paralelo. No. Si pudiera aquí, bueno, tenemos un ejemplo en la práctica con una resistencia en paralelo. Básicamente, estos dos elementos tienen la misma caída de tensión, ¿no ve? Se puede hallar un equivalente y simplemente vamos a tener un circuito serio. A ver. Existen variantes y eso lo vamos a ver con los problemas que vayamos resolviendo, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan antes de pasar a resolver un problema? Bien, vamos a resolver el problema número 13. Este está en la práctica, solo que no sé qué número es. Revisen en la práctica. Si la corriente I sub 0, esta corriente, es igual a 2 amperes, se pide calcular, inciso A, la corriente IX, esta corriente IX, inciso B, el valor de la fuente de voltaje que suministra dicha corriente, inciso C, la potencia total disipada por el circuito. En la práctica solo está hasta esta parte, hasta el inciso A, ¿sí? El inciso B y el inciso C son para conocimiento general. Vamos al inciso A, calcular la corriente IX, ¿sí? Esta corriente. Por el concepto de divisor de corriente, vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Quiero que entiendan una cosa acá. En este circuito del problema número 13, no tengo ninguna fuente de corriente, ¿no ve? Solo se dice, solo se nos da la información de que una corriente IX entra al circuito. Pero es obviamente importante decir lo siguiente, esta fuente de corriente I suministra una corriente también de valor I, ¿no ve? I mayúsculo, ¿sí? Así que haciendo una analogía, ¿quién
suministraría esta corriente X una fuente de corriente, ¿no ven? Una fuente de corriente, la puedo dibujar acá, de valor X, ¿no ven? Una fuente de corriente de valor X. Listo. Ahora sí puedo aplicar el concepto de divisor de corriente, ¿no ven? Bueno, acá estamos. Esta es la fórmula general para el divisor de corriente. Voy a tomar como análisis la corriente I sub 0 porque es la corriente de dato. I sub 0 es igual a el valor de la fuente de corriente. Hemos dicho que tiene una fuente de corriente que suministra una corriente Ix, I sub X, por. En el numerador tengo la conductancia de análisis. I sub 0 circula por la conductancia de 16 ohmios. Esta resistencia en conductancia es el inverso, 1 sobre 16 ohmios. En el numerador tenemos la sumatoria de conductancias, vale decir, la sumatoria de todos estos elementos resistivos, pero expresados en conductancia. Vale decir, un medio más un cuarto más un octavo más 1 sobre 16. Y acá está en el denominador. Reduciendo esta parte numeral, simplificando me da 1 sobre 15. ¿Sí? Bien. Pero recuerden, dato del problema es I sub 0, variable del problema es I sub X. ¿Sí? Básicamente de esta ecuación, I sub 0 es igual a I sub X por 1 sobre 15, simplemente despejo el valor de I sub X. ¿No ven? Despejando I sub X va a ser igual a 15 por I sub 0. Acá está. Como conocemos el valor de I sub 0, que nos da el problema, dice que vale 2 amperes, va a ser 2 por 15 igual a 30 amperes. Ya hemos obtenido el valor de la fuente de corriente que suministra la corriente de 30 amperes. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá para pasar al siguiente inciso? Bueno, sin pregunta. Inciso B. ¿Qué quiere decir esto? Calcular el valor de la fuente de voltaje que suministra la corriente I sub 0. ¿Sí? A ver, el mismo concepto de hace un momento. Una fuente de corriente I sub X proporciona una corriente I sub 0, ¿verdad? Pero el problema me pide si yo puedo conectar acá una fuente de voltaje y ya no una fuente de corriente, ¿sí? Básicamente, me pediría una fuente de voltaje que cumpla las condiciones que estamos dando, ¿sí? A ver. Acá puedo instalar una fuente de voltaje de tal manera que me proporcione una corriente I sub 0 de 2 amperes. Vamos al inciso B. Trabajamos en primera instancia obteniendo la resistencia equivalente. De todas estas resistencias, obtengo la resistencia equivalente. Y básicamente va a ser la sumatoria de los recíprocos elevado a la menos 1, ¿verdad? Como es resistencias en paralelo. Y bien, acá está en la parte derecha de sus pantallas el equivalente de las 4 resistencias en paralelo, que me da 16 sobre 15 ohmios. Acá está el circuito redibujado con el valor de la resistencia equivalente de las 4 resistencias en paralelo. ¿Sí? Fíjate lo que voy a hacer acá. Una fuente de voltaje también suministra la corriente Ix, que es la misma de acá, ¿no ve? Que es la que está suministrando al circuito resistivo. Por la ley de Ohm yo digo, el valor de la fuente de voltaje es igual a la corriente Ix por la resistencia equivalente, ¿sí? Conozco el valor de Ix, claro, es este de acá, ¿no ve? Y lo multiplico por la resistencia equivalente que obtení hace un momento, 16 sobre 15 ohmios, me da 32 voltios, ¿sí? Esta es la respuesta al inciso B. ¿Alguna pregunta que tengan de este inciso B para pasar al siguiente inciso? Ok. Inciso C, calcular la potencia disipada por el circuito. ¿Sí? Voy a trabajar con el mismo circuito de hace un momento, con la fuente de voltaje y la resistencia equivalente. Sabemos por la ley de, la ecuación de Joule que la potencia es igual a I cuadrado por L. ¿Sí? La potencia consumida va a ser igual a I sub X al cuadrado, que ya lo tengo acá. Lo hemos obtenido hace un momento en el inciso A. 30 amperes, 30 al cuadrado por la resistencia equivalente, 16 sobre 15 ohmios. La respuesta es 960 vatios. Vale decir, todas estas resistencias consumen una potencia total de 960 vatios. Podemos verificar esto
este valor de potencia, hallando la potencia suministrada por la fuente. ¿Cómo se hace eso? Multiplicar el valor de la fuente de voltaje por la corriente que circula por dicha fuente. Vale decir, esta misma corriente X circula por la fuente de voltaje, ¿no? Por lo tanto, puedo obtener la potencia suministrada por la fuente. El valor de la fuente de voltaje, que es 32 voltios, por el valor de la corriente X, que es 30 amperes. Me da 960 vatios. La potencia suministrada es igual a la potencia consumida, se cumple con el balance de potencia que implica la conservación de la energía. ¿Sí? ¿Se ha logrado comprender este problema, muchachos? ¿Todo claro? Ahora sí, Sí. cumpliría en el circuito anterior. No, en la figura de la derecha, En este, en esa, el divisor de fuente, el divisor de de voltaje. tensión. Ajá, Claro, claro que cumple porque acá solo hay una resistencia, ¿no ve? El divisor de voltaje va a ser, a ver, B sub 1, digamos, B sub 1 igual al valor de la fuente B por la resistencia, el equivalente sobre la sumatoria de resistencias en serie. Solo hay una resistencia, la sumatoria es el equivalente, ¿no ve? Por lo tanto, se simplifican y ese valor de B1 simplemente es igual al valor de la fuente de voltaje, ¿sí? una cosa más. Ya. Eh, en algunos casos la potencia consumida en las resistencias no es la misma que la suministrada en la fuente, ¿no? No, en todo circuito la potencia consumida por las cargas siempre va a ser igual a la potencia suministrada por las fuentes. Si no se cumple eso, entonces estamos violando la conservación de la energía. Es imposible. Sí o sí tiene que cumplirse el balance de potencia consumida igual a la potencia suministrada. Por eso hemos obtenido el mismo valor. ¿Sí? Ahora, si vamos a esta es la parte teórica, ¿no? Obviamente en la parte real, por ejemplo, una máquina eléctrica, obviamente esa misma potencia no es igual a la potencia suministrada porque va a haber pérdidas por calor, por corrientes parásitas, etcétera, ¿no? Pero eso ya es un poco tema más práctico. Pero en la teoría, la potencia consumida siempre es igual a la potencia suministrada. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Problema número 14, calcular B1, B2 y B3 en el circuito. ¿Sí? Acá yo puedo decir que puedo aplicar el concepto de divisor de tensión, ¿no? Porque tengo una fuente de voltaje. Bueno, este es el problema que te he mencionado hace un momento, que tenemos una resistencia en paralelo acá, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace. Listo. Por el concepto de resistencias en paralelo, o sea, 15 y 10 están en paralelo. A ver, el equivalente va a ser el producto de ambas, 15 por 10, entre la suma de ambas, 15 más 10. La respuesta es 6 ohms. Básicamente, acá está ese equivalente. ¿Vale? Bien. Dos resistencias en paralelo comparten la caída de tensión. Por lo tanto, B2 es igual a B3. Simplemente lo he reducido a una tensión B2. ¿Sí? Bien. Ahora, este circuito se lo puede utilizar para el divisor de voltaje, porque fíjate, es un circuito en serie. A ver, 14 y 6 ohmios están en serie. Y bueno, básicamente aplico el concepto de divisor de tensión, ¿no? B1 es igual a el valor de la fuente de voltaje, 40 por B1, ¿con qué está relacionado? Con 14 ohmios. En el numerador tengo 14 ohmios. Dividido entre la sumatoria de resistencias en serie. Este circuito tiene 14 y 6 en serie, por lo tanto va a ser 14 más 6 ohmios. El resultado me da 28 voltios. Vamos a el elemento de caída de tensión de B2. Acá está B2. B2 es igual al valor de la fuente de voltaje, 40 voltios, por la resistencia de análisis en el numerador. B2 está relacionado con 6 ohmios. En el numerador, 6 ohmios. En el denominador, la sumatoria de resistencias en serie. 14 más 6, acá está, 14 más 6 ohmios. B2 había sido 12 voltios. Entonces, yo digo, ¿cuánto es 28 más 12? 28 más 12. Ah, curiosamente me da 40, ¿no ve? Así que también ahí existe la conservación de la energía, ¿no ve? Porque las caídas de tensiones tienen que ser iguales a el valor de la fuente de voltaje.
Las respuestas, bueno, el problema me pedía B1, B2, B3. B1 es 28 voltios, B2 hemos dicho que es igual a B3 y es igual a 12 voltios. Este problema creo que es en la práctica, les sugiero que lo revisen, por favor. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de este problema? Bien, vamos a pasar al siguiente problema. A ver, creo que es conveniente que llame lista, así que por favor estén atentos. Activen sus micrófonos, por favor. Les doy unos 10 segunditos. 3. Aguilar Machaca Joel. Aguirre García. Aruquipa Mendoza. Calle Vargas. Presente, Oxy. Carita Pañuni. Presente, Oxy. Choque Condori. Claure Ballesteros. Condori Alanoca Elizabeth. Presente. Coronel Quispe. Presente, Oxy. Cruz Vela. Cuevas Flores Elmer Blacut. Presente. De la Cruz Mamani Rodrigo Diego. Fernández Ticona. Presente, Oxy. Fernández Villarruel. Presente, Oxy. Gómez Ramos. Herrera Flores. Presente, Oxy. Hidalgo Gómez. Laurel Tambo. Presente, Oxy. Lecoña Quisbert. Limachi Cardoso. Mamani Mendoza Pamela. Marca Sarsuri. Ortega Mamani. Presente, Oxy. Kenta Miranda. Quiroz Oros. Quispe Chura. Presente, Oxy. Quispe Cori. Silvetti Llano. Sontura Escobar. Presente, Auxi. Torres Gutiérrez. Torres Orihuela. Vilca Mendoza. La Ruta Flores. Presente, Ramos Paco. presente, Sí, Ramos Paco, perdón. presente. Rivero Suárez. Sí. Presente, Oxy. Es la lista de hoy. A ver. Listo. Voy a comenzar otra reunión. Sí, voy a detener la